tu palabra. Quisiera invitarles a nuestra última reflexión sobre un tema que hemos venido ya considerando en nuestros encuentros anteriores, que es el tema de las misiones. Y en esta oportunidad les invitaré a penetrar en la mente y en el corazón de un gran hombre de Dios, como lo fue el apóstol Pablo, en cómo su pasión lo llevó a evangelizar prácticamente todo el mundo conocido de aquel entonces. Daré lectura al pasaje de Romanos capítulo 15. Vamos a leer varios versículos porque creo que es importante notar la pasión con la cual escribe este connotadísimo hombre de Dios. Quizá la lectura resulta un poquito extensa, pero sin duda muy interesante para comprender de qué se trata. Dice así: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Bendita la palabra del Señor. Damos la gloria al Señor por su palabra. En primer lugar, quisiera llamar su atención en el modelo de la vida de Pablo como misionero. ¿Cuál fue su modelo? Su modelo fue la misión del Señor Jesucristo, la cual describe los versos 8 y 9 cuando dice: Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. El Hijo de Dios se hizo siervo, un siervo judío de la casta judía, para confirmar las promesas hechas por Dios al patriarca Abraham. ¿Y cuál fue la promesa que Dios le entregó al patriarca Abraham? Génesis capítulo 12, verso 2 dice: en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el apóstol Pablo continúa diciendo allí en el verso 9 que el propósito fundamental de la misión del Señor Jesucristo a los judíos, primeramente, fue que los gentiles o las naciones de la tierra también puedan glorificar a Dios por su misericordia. Pablo considera este propósito como algo fundamental, tan importante que se involucra en una profunda exégesis, hace una profunda interpretación de las Escrituras, citando como prueba 4 textos, 4 pasajes del Antiguo Testamento. Claro, porque el Nuevo Testamento aún no existía como tal. Pero él toma estos pasajes para probar a sus lectores que el propósito de Dios es el ser glorificado entre todos los gentiles, entre todos los pueblos de la tierra. El verso 9 cita en primer lugar el Salmo 18, 49, Salmo de David, donde dice: por tanto, oh Jehová, yo te confesaré. ¿Dónde? Entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Es prácticamente la primera referencia que hace Pablo acá sobre el propósito de la misión, que las naciones, que el mundo completo, entero, conozca a Dios, que todos los pueblos de la tierra canten alabanzas al Señor. Luego el verso 10 nos lleva al pasaje de Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, la segunda referencia bíblica que usa Pablo para afirmar su punto. ¿Y qué nos dice ahí? Alabad, naciones, a su pueblo. Otra versión dice: regocijaos, naciones, con su pueblo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la misión? Que las naciones conozcan al Señor y que, conociendo al Señor, se puedan regocijar en Él, se puedan alegrar en Él. Luego el verso 11 cita un tercer pasaje del Antiguo Testamento que encontramos en el Salmo 117, verso 1, que dice: alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Aquí el salmista hace un paralelo entre los gentiles, del griego goim, y de gentes, ha-humim, para dar amplitud a todo esto. En otras palabras, él está refiriéndose a todas las naciones, a todas las tribus, a todos los pueblos, a todas las familias. Todos deben alabar al Señor. Claro, porque para eso fuimos creados, para la alabanza y para la gloria de Dios, de todos los pueblos, de todas las naciones y de todas las tribus. Y el cuarto texto que cita el apóstol Pablo, aquí en Romanos 15, lo encontramos allí en Isaías, capítulo 11, Isaías 11, verso 10, que dice: acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Se refiere a la venida de un tiempo en que las naciones van a buscar la raíz de Isaí. Se refiere a Jesucristo y su habitación será gloriosa. Todos sabemos que Isaí fue el padre del rey David. Es un símbolo del linaje mesiánico que traería al Redentor universal. En realidad, este versículo resume la promesa bíblica de la venida de un rey justo, de un rey poderoso que reuniría a todas las naciones bajo su dominio y establecería la justicia y la paz sobre la tierra. Entonces, lo que queda claro de este grupo de textos que trae a colación el apóstol Pablo es que la misión de Jesús fue alcanzar a todas las naciones, a todas las gentes. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para que se regocijen en el Señor, para que se deleiten en su salvación. Quiere decir que esto no es solamente un fenómeno judío. Dios apunta a ser glorificado por su misericordia no solo en el pueblo de Israel, sino a través de todos los pueblos y las naciones de la tierra. Es por eso que su Hijo rescató al hombre para Dios, como dice Apocalipsis 5:9, de toda tribu, de toda lengua, gente y nación.
Pablo, el gran misionero de la antigüedad, entendió esto. Y Cristo fue el gran modelo para su vida de predicación. Él simplemente comienza donde Jesús terminó. Primero a los judíos, después a los gentiles. ¿Para qué? Para que toda la gente glorifique a Dios por su misericordia. Esta es la misión que debe abrazar la Iglesia de Cristo. De igual manera, una visión universal, un deseo vital de que todo pueblo, toda nación conozca al Señor, el vástago de David, al cual puedan acceder todos de todas partes del mundo. Nosotros como Iglesia de Cristo no podemos desestimar este modelo. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que encontramos en la Biblia. Por lo tanto, nuestra mirada nunca debe perder de vista al mundo entero. Nunca nos olvidemos de esto, que de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces repetimos esto para atraer a la gente a Cristo, pero el mundo no es solo el perdido que está cerca de nosotros. El mundo son todas las naciones de la tierra. Y si no amamos al mundo, nos estamos desmarcando de la visión que Cristo imprimió a su iglesia. Ahora entiendo que muchas veces esto nos lleva a un problema práctico, porque claro, podemos tener la visión misionera, pero ¿cómo se lleva a cabo? Para que haya una visión debe haber también una estrategia, o viceversa. Quiere decir que ambas trabajan juntas. Entonces es probable que tengamos la visión, pero no la estrategia necesariamente. Y es ahí donde muchas veces naufragan nuestros buenos propósitos. Por cierto, existe la posibilidad objetiva de que no salgamos del lugar donde estamos, que no vayamos a otra ciudad, país o continente para predicar a Cristo. Estamos claros con eso. Pero no quiere decir que nos vamos a olvidar que hay un mundo entero que necesita al Señor, que sí podemos generar instancias de intercesión, que sí podemos auspiciar a un misionero en otro lugar, sí podemos contribuir para que aquel hermano nuestro que sí fue, pueda estar en las condiciones más óptimas posibles. Aún son muchos los países cerrados por completo al Evangelio de Cristo. Y esta es una realidad que debe lacerar, que debe punzar fuertemente nuestros corazones. En segundo lugar, Pablo fue tan afectado por el propósito de Cristo de conseguir la gloria para Dios de todas las naciones, que todo esto se convirtió en una verdadera pasión para él. Durante su vida como cristiano, se movió permanentemente a diferentes lugares, llevando el mensaje de salvación. No se quedaba demasiado tiempo en un lugar. Siempre pensaba en la ciudad siguiente, que aún no conocía a Cristo, e iba hasta allá y anunciaba el mensaje de salvación. En este pasaje de Romanos 15 podemos ver en 3 sorprendentes frases de este texto cómo se estaba generando todo esto en la vida de Pablo. La primera la encontramos en el verso 20, donde dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Quiere decir que la vida de Pablo fue dominada por una gran ambición, una gran pasión: predicar el Evangelio de Cristo donde aún no había sido predicado. ¿Qué dirás tú a eso? ¿Te inspira este ejemplo? Quizás alguien diga: pero yo no soy Pablo, o yo tengo otros intereses. Cuidado. Creo que cada creyente debe tener claridad sobre su propósito en el mundo, que es dar a conocer las buenas nuevas de salvación, extender el reino de Dios para que todos alaben el nombre de Dios. ¿Conoce usted a alguien que no alaba al Señor? Si es así, usted tiene una tremenda responsabilidad delante suyo de anunciarle el mensaje de Cristo. Debe mostrarle el camino de la salvación. Pablo fue impulsado por una ambición divina. La segunda frase que nos sorprende de Pablo la encontramos en el verso 24, donde dice: cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar. ¿No le llama la atención a usted que haya mencionado un lugar llamado España? ¿Le suena España a usted? Yo estoy seguro que hay varios de los que me escuchan que por sus venas corre sangre española. ¿No les llama la atención esa mención bíblica?
¿Cómo Pablo pudo saber que existía siquiera un lugar llamado España? En ese tiempo no había internet, no había televisión, no había radio, no había National Geographic, no había aviones, nada de eso. Entonces yo me imagino, solo por su posición, que cada vez que Pablo se subía a un barco, él le preguntaba a los experimentados marineros: ¿qué tan lejos has viajado hacia el oeste? ¿Cómo es la gente allá? ¿Cuánto tiempo hace falta para llegar hasta allá? ¿Qué suministros voy a necesitar? ¿Esa gente religiosa? Y yo me imagino que los marineros entablaban una conversación con él y le contestaban acerca del fin del mundo. Y allí seguramente le escuchó hablar de España. Y su ambición le impulsaba hacia el oeste. ¿Para qué? Para que la gente de esa nación también pudiera glorificar al Señor. Pero ¿qué pasaba con los incrédulos que todavía había en Judea? ¿Qué pasaba con los incrédulos en Samaria, en Siria, Asia, Macedonia, en Acaya, que eran lugares donde ya se había escuchado el Evangelio? Y esto nos lleva a la tercera sorprendente frase que encontramos allí en el verso 19. Dice: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. No sé si usted lo puede ver, pero esto es increíble. Desde Jerusalén, en el sur de Palestina, hasta la tierra que conecta al norte de Grecia y al norte de Italia, Pablo había llevado el Evangelio de Jesús. Pablo había predicado de tal manera que pudo decir: he terminado mi tarea, he terminado, mi trabajo está completo. Allí en el verso 23 dice: no tengo más campo en estas regiones. No tengo más campo en este lugar. En otras palabras, ya no me quedan lugares para trabajar en estas regiones porque todos ya han escuchado. Mi trabajo misionero está completo. En menos de 25 años, el trabajo misionero en todas las fronteras del este del Mediterráneo estaba terminado, pero naturalmente quedaban todavía miles de personas en esos lugares que no habían sido alcanzadas para el Señor. Pero no es el trabajo de las misiones fronterizas el ganar a todas las personas para Cristo en un lugar antes de continuar a la siguiente ciudad o nación. No podemos detenernos en un lugar esperando que todos conozcan a Cristo para continuar hacia otro lugar. ¿Se imagina que fuera así? ¿Cree usted que los norteamericanos estaban todos convertidos cuando llegaron los misioneros a nuestro país? Por supuesto que no. Yo no conozco una sola ciudad de Chile donde todos sus habitantes sean cristianos. Hay ciudades que han superado el 50% de evangélicos. Si para nosotros ese es un índice válido, aunque en rigor ser evangélico no significa ser cristiano necesariamente, pero como índice es válido. Pero de 50 al 100% hay una distancia bastante larga. Sin embargo, no por eso la tarea evangelizadora debe quedarse en el ámbito de lo local. Este no es el propósito de la Gran Comisión, porque el propósito, el objetivo de la Gran Comisión es el mundo entero. Hay una tarea que se ha definido como la tarea de las misiones transculturales. Alguien debe asumir esta responsabilidad. Alguien debe ir. Es un imperativo. Entonces, ¿quién se hace cargo de los creyentes locales? Esa tarea debe ser asumida por las iglesias locales, por las iglesias nativas o como quiera llamarles. Me parece que es riesgoso para una embajada misionera penetrar un área de gente no alcanzada y luego de 25 o 50 años allí seguir llamándole campo misionero. No, es la iglesia nativa, la que surgió de allí, la que debe continuar. No pueden seguir dependiendo de la iglesia de otra cultura. No se debe predicar para lograr una confesión por parte del no convertido. La proyección debe ser que a partir de esa misión, de ese campo que alguna vez fue considerado campo misionero, se levanten no solo creyentes nuevos, sino también se levanten predicadores, se levanten pastores, evangelistas, maestros, gente capaz de seguir sustentando ministerialmente a la iglesia local. Eso es lo que hacía Pablo. Él no solo predicaba, él también organizaba la iglesia local. Y sabía que si él no podía volver, ya quedaban personas encargadas, maduras, para seguir la tarea en ese lugar. El otro día hablaba con un hermano que fue en varias ocasiones a países como Uganda, Tanzania y otros lugares en África. 4 países había recorrido. Y él me decía: pastor, estoy preparando
mi último viaje a África. Bueno, le digo yo, ¿y qué va a pasar con los convertidos allá? Y él me respondió, ya hay pastores nativos que se van a hacer cargo. Me parece que él reprodujo exactamente la visión de Pablo. Pero ¿será posible que esta ambición de Pablo la carguemos también nosotros? Creo que como iglesia hay algo que no hemos logrado entender aún. Muchos se acercan a las iglesias y piensan que su misión termina con el bautismo y con sus asistencias esporádicas a la misma. Por favor, no se confundan. La iglesia no es un fin, la iglesia es un medio. Yo soy parte de la iglesia para llevar a cabo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Extender su reino a todo el mundo. Si no logro captar esto, entonces estoy desenfocado en cuanto a mi vida cristiana. No he comprendido cabalmente para qué estoy todavía en este mundo. Estoy solo vegetando en cuanto a mi vida de fe. Ahora, como dije anteriormente, lo más probable es que no salga de acá, de esta ciudad. Pero si bien nuestra ciudad puede ser una ciudad altamente evangelizada, sin duda hay muchos que todavía no conocen al Señor. A través de mis oraciones puedo pedir por los misioneros, aquellos que están en Siria, que están en Afganistán, que están en Corea del Norte, donde quiera estén, arriesgando sus vidas muchas veces por amor a Cristo. También puedo ofrendar para apoyar la obra misionera, entrar a las páginas de Jucum, La Voz de los Mártires, Operación Movilización, por ejemplo, pedir un número de cuenta para depositar una ofrenda a alguien que está llevando el mensaje allá. Y si no sé cómo hacerlo, puedo pedir ayuda. No faltará quien me pueda ayudar al respecto. No podemos encerrarnos en esto. Debe haber una pasión por la evangelización. La evangelización mundial no debería ser algo opcional. Es un mandamiento dado por Jesucristo. Los que salen a predicar a las calles, ellos no necesitan el aplauso de los que se quedan en casa. Necesitan su compañía, su apoyo, el estar allí. ¿Lo comprende usted? Yo no sé cuántos han oído hablar de James Fraser. Llegó a ser conocido como Fraser de Lucyland a causa de su pasión misionera y su plantación de iglesias en la provincia china de Yunnan. El año 1906 estaba estudiando ingeniería en Londres cuando llegó un panfleto en sus manos. Hubo dos frases que lo llevaron a tomar una fuerte decisión. Él decía, si nuestro maestro regresara hoy y encontrara millones de gente no evangelizadas y nos mirara como naturalmente lo hará, buscando una explicación, no me puedo imaginar qué explicación le podría dar. Pero estoy seguro de una cosa, que la mayoría de las excusas que acostumbramos a hacer y con la buena conciencia que ahora tenemos, todos estaremos completamente avergonzados delante de Él. Estimados, faltan misioneros, faltan muchos misioneros. Tal como lo dijo Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Se habla de billones, no millones, billones de personas no evangelizadas alrededor del mundo. Muchas veces me he preguntado y le he preguntado al Señor, ¿cómo podemos involucrarnos más? ¿Qué más podríamos hacer por la evangelización del mundo? De pronto me siento tan mezquino predicándole siempre a las mismas personas. Dios lo sabe, pero estoy en sus manos. Solo Él sabe. A veces me preguntan, ¿usted se quedará aquí? Yo simplemente le respondo, yo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Y en tercer lugar y último lugar, quiero decirles que esta obra jamás la podremos provocar en la carne. O sea, mediante nuestras fuerzas humanas, a menos que Dios obre y se lo permitamos, es imposible abandonar tus bienes, tus comodidades, tu familia, la seguridad de tu hogar en tu propia cultura, para vivir en un lugar duro, hostil, sin aplauso. Es un milagro todo esto, un regalo sobrenatural de Dios, exactamente como fue con Pablo. Este es el significado del verso 18. Pablo dice de su trabajo misionero, porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Y en 1 Corintios 15:10 él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado para que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero antes
He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En otras palabras, la labor misionera de Pablo no era de él, fue la labor de Dios en su vida. Si piensas que está en ti el ser un misionero transcultural, ya está descalificado. Las únicas personas que llevarán fruto para Dios son aquellas que creen que no pueden en sí mismas. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15:5 dice, con Cristo, esa palabra estaba en Juan 15:5. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si le pudieras preguntar a Pablo, bueno, si es Cristo el que realiza todo en tu vida misionera y se lleva toda la gloria, ¿qué es lo que haces tú? Él podría contestar, yo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Como aquel que escribió tan profundamente. Decía, yo confío en su gracia soberana para conquistar la codicia, el temor y la vanidad de mi corazón. Yo confío en su gracia soberana para darme esperanza cuando estoy deprimido, amistad cuando estoy solitario, poder espiritual frente a las fuerzas satánicas y palabras de verdad y sabiduría cuando necesito predicar. Yo confío en su gracia soberana para que me dé amor cuando soy odiado y paz cuando estoy rodeado de confusión y perseverancia cuando me siento a punto de dejar todo e irme a casa. Y yo confío en Él para que me dé suficiente salud y protección para hacer el trabajo que Él me llamó a hacer, por todo el tiempo que Él me llame a hacerlo, y suficiente enfermedad y peligro para mantenerme profunda, ferviente y verdaderamente en mis oraciones. Estimados, cuando te paras en una fe como esta en tu camino a la evangelización, a las misiones, no eres tú quien te paras, sino Jesucristo. Y 40 años más tarde, o 50, cuando escribas tu última carta misionera, entonces sabrás exactamente por qué Pablo dijo, porque no osé, no me aventuré a hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras.